porque es la clave de este mitin, de este motivo de encuentro, tertulia de viernes. Estamos transitando y empezando a transitar lentamente el camino al domingo, que en realidad es el lunes, con muchísimas actividades. Hablamos del 8M que está instalado en la agenda argentina y global como un día de lucha, pero que no significa que sea solo y exclusivamente un día en el año. Lo que sí está claro es que hay que exponer, aprovechar esa jornada marcada en el calendario para, por un lado, la visibilidad de todo lo que tiene que ver con los reclamos, planteos, análisis, pedidos que vienen haciendo las compañeras a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y también a lo largo y a lo ancho del globo. Además, está el punto, que no es menor, también en el calendario, y hablando de diversidades, sin dudas que es un fin de semana, o justo cayó fin de semana, pero es un momento del año donde podemos pensar en lo que tiene que ver con la visibilidad lésbica y que también habrá muchas actividades. Hablaremos de las actividades y lo que más nos interesa, que tiene que ver básicamente con toda la cuestión política, el argumento de por qué hay que ganar las calles el 8M. Más en este contexto. 12-17, tertulia de viernes. Voy a ser políticamente incorrecto. Vamos. Está con nosotros Euge, Ale, Romy y en un ratito llega Mica. Ahí está, listo. ¿Está bien? ¿Suficiente? ¿Suficiente? Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Perfecto. Eugenia Sarrías de Las Afinas, Aleja Ridruejo, es politóloga, profe e investigadora en el Centro de Investigaciones Feministas y Estudios sobre Género. Romina Maruco, integrante de Hijos, y en un ratito llega Micaela, que es militante del territorio, de uno de los barrios populares de la ciudad de Rosario, para esta tertulia de viernes camino al 8M, el 8 de marzo. Bien, creo que una cuestión para arrancar a hablar, y que entiendo, me corregirán si me estoy equivocando, fue sustancia de la Asamblea, la cuestión política económica del 26, del 25, cómo viene atravesada la realidad de las mujeres en la Argentina y lo que emana la Rosada como política económica. ¿Qué dice la politóloga de la mesa? Ay, bueno. Hola, buen mediodía. Hola, buen mediodía. Buen mediodía, la mejor audiencia de radio que existe. Bueno, por supuesto, estamos en un escenario muy complejo. Creo que lo que está digamos, lo más importante que nos viene movilizando este tiempo es la reforma laboral, pero bueno, no solamente la reforma laboral, ¿sí? Ya venimos de 2 años, 2 años y 2 meses de gestión de este gobierno, y bueno, lo que podemos decir es que casi que no discrimina porque le pega a todo el mundo, ¿no? En este sentido, pero bueno, sí, siempre es importante, como digo también en otros espacios, cuál es el impacto diferencial que tiene muchas de las medidas que tienen y muchos de los discursos de odio que emanan sobre las mujeres y todas las diversidades, como venimos siempre hablando. No es gratuito o decir los discursos que dicen, bueno, ya se ha hablado muchísimo de lo que fue la apertura de sesiones de este año y como todo eso va, desgraciadamente estos discursos incitan a la acción y estas acciones se materializan en muchísimos ataques específicamente hacia la comunidad LGBT. Pero también lo que me parece que está ahí un poco en el foco cuando hablamos de la reforma laboral es que siempre planteamos que dentro del mercado laboral, el formal, el informal, quienes más dificultades tienen para acceder al mercado laboral formal son las mujeres y son personas de la diversidad. Entonces, si tenemos una reforma que se vuelve más regresiva, peor aún van a ser las condiciones para que puedan las mujeres y personas de la diversidad ingresar al mercado laboral. Además, esto se repercute de mayor manera en lo que es la crisis de los cuidados, ¿sí? Porque vemos que, primero que es necesario, ya, ¿quién no tiene pluriempleo en estos días? Y cuando hay pluriempleo, también hay que pensar que, además de tener menos tiempo para cuidar y dejamos más solas a las personas que lo están necesitando en esta responsabilidad históricamente femenina, también hay menos tiempo para algo que parece que nos da vergüenza hablar, y es el tiempo libre, que bueno, ya muchas personas directamente no cuentan con el tiempo libre. Hoy me reía que decías, no importa si es domingo, sábado, viernes, porque hay personas que no tienen descanso. Bueno, eso también no nos tenemos que olvidar, que es algo que tenemos el derecho al descanso, que no tenemos que estar todo el tiempo siendo productivos y juntando dinero para pagar la comida. Eso.
Bien, ahora vamos a escuchar a Romy, pero técnicamente, Euge, te pido que te acerques a la punta, así comparten mic con Romina. ¿Puede ser? Ahí técnicamente estamos bien, Sí. después movemos solamente el mic. No, Ahí están está. diciendo bueno, que sí. o sea, Está todo ok. sí. Romina Maruco, ¿cómo andamos? Buen viernes. Buen viernes, Buen mediodía. gracias por estar acá. A mí me encanta venir acá, esta mesaza que, bueno, nada, es lindo compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, y gracias por la participación de la Asamblea Lesbotrans Feminista que siempre tienen esta mesa. Digo, no somos muy invitadas a muchos lugares, así que siempre agradecemos cuando... Perdón la que te interrumpa, Asamblea- pero hay algo extraordinario que está pasando. Que hay mucha gente que viene a este estudio y nos dice esto mismo que nos estás diciendo. Bueno, yo creo que es ¿no? un clima de época que en relación a, bueno, la venía escuchando a ella, ¿no? Lo que traía en relación a, bueno, a quienes tiene como enemigos el gobierno de Milei, Villarruel, podemos decir Puyaro, podemos decir el señor intendente Pablo Lautaro, digo, o sea, somos, digo, desde diferentes intersecciones y también, digo, sobre todo a quienes se les tapó la boca es al movimiento de mujeres y a las diversidades sexogenéricas o diversidades sexuales o disidencias sexogenéricas. Y como es, y al movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos nunca más se le volvió a dar voz en ningún lado. Entonces digo, eso no es un dato menor, digo, porque de acá también salió la baja de imputabilidad, que también tiene mucha fuerza en lo que va a ser la marcha del 9. Y es algo que la Asamblea viene hablando, porque la Asamblea viene también trabajando mucho sobre estos temas, ¿no? Y la preocupación de quienes por ahí se hacen los progres, pero después terminan encarcelando niñeces, digo, eso es gravísimo. Y bueno, la reforma laboral que va a tener toda esta impronta por eso marchamos el lunes. No es la primera vez que el movimiento feminista decide cambiar las fechas por coyuntura. Sí va a tener una impronta muy grande de las compañeras de los sindicatos, que son una parte importante de la Asamblea Lesbotrans Feminista y que lo que tiene la Asamblea Lesbotrans Feminista es que se reúne todas las semanas, una vez por semana, todas las semanas del año. Entonces, digo, eso no pasa con todas las asambleas. Por eso esta asamblea también discute mucho sobre los problemas cotidianos de las personas y las no respuestas a esos problemas. Que no es menor lo que estás planteando, porque también tiene un ritmo de análisis, de intercambio sobre lo que está sucediendo, que de alguna manera cuando decimos lo que está sucediendo son las políticas emanadas por la Rosada, básicamente. Bueno, me estaba guardando un informe que llegó hace, ya les digo cuánto. Mientras Se van a buscas, sorprender. No, le no informo tengo. a los oyentes, por las dudas ya lo saben porque lo han escuchado durante la mañana. Hoy amanece la Argentina con el dato en el boletín oficial que la reforma laboral fue reglamentada. Desde hoy, oficialmente, rige la reforma laboral, la reforma y flexibilización laboral, flexibilización para despedir, recortes en horas extras, que le llaman banco de horas, y también recortes y manipulación en lo que eran las vacaciones. Desde hoy vivimos peor, básicamente. Hace 53 minutos llegó el informe del Centro de Economía Política Argentina, el 8M en perspectiva económica. En función de lo que hablaba Ale y Romy, entre las conclusiones respecto de la brecha de género el tercer trimestre del 2025, la tasa de actividad de las mujeres fue del 52.6%, es decir, 17.5 puntos porcentuales menor a la de los varones, que está en 70.1%. La brecha en la tasa de desocupación es 1.5 puntos. En mujeres es del 7.4% y en los hombres del 5.9%. La brecha en la informalidad es de 2.5 puntos porcentuales mayor en mujeres, 38%, que en varones, 35.5%.
Los ingresos de los varones son entre un 27.3 y un 29% mayor que los ingresos de las mujeres. Esa brecha se amplía al 40% entre asalariados informales. Esto genera una sobrerepresentación de las mujeres en la pobreza. Son el 64.2% de las personas con menores ingresos. Los sectores más feminizados son los de menores ingresos. La participación de las mujeres en el trabajo doméstico es del 98.8%. Las mujeres representan el 64.2% entre las personas más pobres. Este número significa un incremento frente al 61.4% registrado el año anterior. A medida que avanzamos en los deciles, observamos una relación inversa. A medida que los ingresos aumentan, la presencia femenina se diluye hasta caer al 37% en el decil superior. Un factor que condiciona la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo se encuentra en el hogar. Las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo doméstico no remunerado que los varones, que es lo que venían diciendo tanto Ale como Romy. La contracara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza. El 63% del sector de mayores ingresos son varones. Estas son algunas de las conclusiones de la brecha de género al tercer trimestre del año 2025. Euge, ¿Cómo andan? ¿cómo andás? Buen mediodía. Muchas gracias por esta invitación y por esta mesaza, como decía Romy. No falta Mirta Legrand nomás. Y unos acá llegó cuantos también años. Sofi. Y unos cuantos años para llegarla. Sí. Para llegarle, digo. Sí. Contarles que Realidad, porque tenés actividades para Claro. convocar esta tarde mismo, pero Sí. Arranquemos con política económica y las mujeres. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo venía analizando? Y la realidad es que no hay políticas de cuidado y sinceramente muchas veces me preocupa en relación a esto de la reforma laboral, las más desprotegidas vamos a ser las mujeres, porque al no haber políticas de cuidado y tenemos que hacer 3 o 4 jornadas laborales, ¿cómo hacemos para cubrir la cuestión de los cuidados tanto de niñeces como de personas adultas mayores? Esto, o sea, en mi época, hace mucho tiempo atrás, cuando yo empecé, porque tengo 33 años de trabajo social, cuando yo recién empecé tenía a mis hijas y contaba con el CAF, contaba con en la escuela había mayor jornada horaria y había más tiempo. Pero ahora, en este momento, no existen esas posibilidades. Y yo podía pagar a alguien que me cuidara a mis niñeces en ese momento. Ese alguien era una mujer. Era una mujer, exacto. Pero yo estaba en condiciones de poder pagar bien. En este momento, ¿cómo se hace? Yo no sé cómo hacen. O sea, ya mis hijos son grandes, no estoy en ese problema, pero me preocupa un montón la situación de las mujeres jóvenes en este momento o quienes están maternando en esa situación, ¿no? O sea, es un estrés muy grande, hay que correr un montón para poder llegar y encima para cómo competir en este sistema que estamos hablando de que a los varones les es mucho más simple, ¿no? Y la realidad de las lesbianas en esa situación es que contamos con mucho menos red familiar. Muchas veces en las personas heterosexuales los vínculos familiares cubren esas ausencias, ¿no? Y en las lesbianas, cuando dejamos que cubran, muchas veces hay también esto de un prejuicio tan grande hacia nuestras maternidades que hasta corremos riesgos. No sé si, Sofi, vos querés agregar algo. Sofi, también de las afinas, ¿no? Sí. Viven ahí. ¿Cómo andás? ¿Puedo decir que sos la más peque de la mesa? Sí, de hecho sí. Buenísimo. No, porque capaz que me decís, no, pará, no hablé de mi edad y está bien, yo no tengo que meterme en esto. Sí. Corresponde. Soy la más chica. Cuestiones. ¿Cómo ves la realidad? Eso es lo que nos estamos preguntando en A mí esta la apertura. realidad me está deprimiendo está directamente. deprimiendo. Sí. O sea, el pensar. Hace poquito fue el día de la ciencia en la línea de la ciencia y la mujer. Yo estudio ciencia, estudio tecnología de los alimentos y es terrible en el tema de reforma laboral pensar que literalmente, primero que
las mujeres en la ciencia no existen. Hay muy pocas mujeres reconocidas. Primero que nada. Y segundo, que pensar que si estudio y no voy a tener un futuro donde voy a tener que trabajar 2 trabajos para poder vivir, es pensar como, ¿y dónde se va a vivir? ¿Dónde queda vivir? Claro. Entonces, eso respecto a la reforma laboral. Y respecto a al tema de la comunidad lésbica, peor todavía. Porque también pasa mucho que yo digo que soy una privilegiada al respecto, porque tengo 2 madres y me crié en un ámbito de 2 madres. Entonces, por ahí el apoyo siempre estuvo, y está al día de hoy, obviamente. Pero pasa también mucho que es como que, o sea, ya de por sí es complicado ser mujer, y es complicado ser mujer y lesbiana, siendo joven, hablo más que nada. Más que nada, pues siempre hay ese prejuicio y esa soledad, que yo vivo mucho, por ejemplo, en la soledad de ser lesbiana joven, y que no hay nadie, o no conozco muchas personas que sean lesbianas jóvenes. Y bueno, eso es complicado, entonces por eso esto es importante justamente estar para poder visibilizar que también existen. Sofi, ¿cómo ves la agenda? Las compañeras arrancaban hablando también de esta cuestión, de que en los grandes medios, en la agenda pública, no se habla de todo lo que estamos hablando, ni de la cuestión política económica, mucho menos con tono crítico, y mucho menos en las otras cuestiones vinculadas a todas las realidades de las distintas personas con su identificación sexogenérica, que creo podría abarcar a todas las disidencias. No es un tema que esté en los medios directamente, y hoy mucho más apagado que en otros momentos. Sí, Escuchaba a Romy antes, y sumo también para ir sumándole a la mesa distintos tópicos. Venimos con una propuesta del Poder Central, de lo más alto del poder de la Argentina, emanando negacionismo, poniendo en duda todo lo que se ha debatido y construido a lo largo de los años democráticos, del 83 hasta parte. ¿Cómo ves esa cuestión que tiene que ver con la cuestión pública? No, está o sea, la cuestión pública nace desde desde las personas, porque si fuera desde arriba no existe, es una realidad. O sea, también es como siempre se remó, pero yo creo que antes era mucho más fácil. O sea, no sé si era fácil, pero por lo menos había más apoyo. O sea, yo siendo una niña de hija de 2 madres, yo de chiquita me acuerdo que, no era que había el apoyo, pero había apoyo. Yo me acuerdo que literalmente había cosas que se hacían y encuentros que obviamente lo organizábamos nosotras, pero de todas maneras estabas al lado por alguien. Entonces es como, era más fácil, o estaba más presente también. O sea, y son cosas re importantes que al día de hoy se están perdiendo, y la única comunidad que por ahí existe para poder acompañar es la misma comunidad. Entonces ese es el problema, es como al no visibilizar y al meternos cada vez más adentro de una cueva, volvemos a la cueva. Claro. Y la idea, y el dicho, volvemos al armario. ¿Y por qué tenemos que volver al armario? Al closet nunca más, Euge. Y esto, ¿no? Justo el día de hoy, esta noche estamos convocando una acción que tiene que ver con la vigilia al 7, que es el Día de Visibilidad Lésbica. Y bueno, para nosotros las lesbianas no fue fácil la visibilidad, nunca, históricamente. De hecho, tenemos por suerte un linaje hermoso de mujeres lesbianas en Argentina, que no nos podemos olvidar, como por ejemplo Sandra, como Marilina, como María Elena Walsh. Sin embargo, a todas ellas les costó muchísimo la visibilidad pública de su orientación sexual. Y a todas nosotras nos cuesta. Y es permanente esto de tener, cada vez que tenemos esta cuestión de ser profesionales o en los barrios, ¿no? Casi la gran mayoría de las situaciones que han llegado a la justicia y que han sido lesbicidios son compañeras que viven en condiciones de vulnerabilidad muy grande, y bueno, es como que ahí en esas instancias no hay mediación simbólica de la violencia, no hay ninguna mediación. Entonces nos incendian, nos violentan, nos abusan,
esas cuestiones que vemos que hacen que lleguemos a la justicia. Y cuando llegamos a la justicia, también volvemos a vivir violencia, porque el acceso a la justicia es muy difícil por parte de las lesbianas. O sea, es muy difícil por los prejuicios de los operadores de la justicia, ¿no? O sea, de hecho, Iggy estuvo 8 años para lograr la absolución, ¿no? O sea, el juicio de Pepa Gaitán le dieron 14 años nomás de prisión a la persona que la mató. Que la mató, claro. De hecho, no entraba... Eso Homenaje fue, a Pepa hoy. claro, a Pepa Gaitán, A Pepa claro. Gaitán hoy en Corrientes y el Río, ¿no? Sí. Roca. Ahí va. No corría. Corrientes Río, porque es donde está el monolito, Sí. el Paseo de la Diversidad. Sí, sí, sí. Viva la Sí, Pepa. sí, iba la Pepa. Fue entre historia de la Pepa. Contanos algo, sí, claro. La Pepa era una mujer lesbiana y bueno, la causa de su lesbicidio fue porque tenía a su novia y la mató el padrastro de la novia porque dijo que no iba a soportar tener una hija lesbiana, en este caso hijastra, y la mató. Y bueno, y es como, y no, o sea, ni siquiera, o sea, salió a la luz porque literalmente la madre empezó a manifestarse para decir, mataron a mi hija, pero fue un tema que no se visibilizó tanto. Y yo no estuve viva en ese momento. Pero de todas maneras, mi mamá cuando me contó la historia, yo me quedé a llorar. Fue como, ¿cuánto odio puede haber en una persona para matarte solo porque amás? Ese es lo mejor que se puede decir en el sentido. Es amar. ¿Qué hay malo en amar? Y bueno, y es terrible pensarlo así, pero es literalmente así. O sea, te matan por amar. Es muy fuerte. Entonces, como decía, creo que para mí, yo soy una enamorada de la vida, amar es la cosa más hermosa de este mundo, como lo que nos une a todos. Entonces, bueno, eso, esa iba la Pepa, porque... Viva la Pepa. Viva la Y Pepa. también destaco esto que le pasa a Sofi, que se emociona, y también una frase que tenemos que empezar a pensar un poco más de manera transversal. Dijiste, yo no estaba viva Sí. cuando a ella la matan. Pero te pones su camiseta, Totalmente. su vida encima, Totalmente. la mochila Su entera lucha. de todo eso, lo que ha significado las calles para ella. Y me parece que eso sí es mucho más emocionante que todo, porque es Pepa viva. Exactamente. Creo que Vive sí. en todas nosotras, Exacto. marchando y luchando por ella. Aleja, No, me quedé, bueno, muy lindas las cosas que están diciendo. Pero cuando vos decís que en este presente ya no sentís ese mismo respaldo institucional, como decir, bueno, tenemos una reunión por la visibilidad en la facultad o en tal espacio público o en un hospital, en un centro de salud, esta falta de respaldo que vos decís es una realidad que se materializó como, bueno, recortando todos los presupuestos que había para políticas públicas, ¿sí? O sea, pensemos desde cómo se han cerrado muchísimos espacios de atención a personas en situación de violencia de género. Hay una cuestión muy trágica y acá quería hacer una salvedad donde cuando se dice esto de que no hay plata o que es necesario recortar porque, por ejemplo, significa un gasto, uno de los recortes más grandes o sea, más graves desde mi punto de vista, que se hizo es cerrar el programa ENIA. El programa ENIA tenía como objetivo la prevención del embarazo no intencional adolescente. ENIA, sí, esa es la sigla, ¿no? Bueno, este programa había reducido en tan solo 5 años más de un 40% la tasa de embarazo adolescente, que es algo valorado positivo porque es un embarazo no intencional, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros cerramos el ENIA y no prevenimos el embarazo, o sea, lo que salía, un presupuesto que era, por ejemplo, promotoras territoriales, educación sexual integral en las escuelas, etcétera, o sea, si teníamos todo ese abanico, era mucho menos presupuesto pagar a estos trabajadores para que hagan eso que hoy en día, desde el Estado, pagar el servicio de salud para quien está gestando un embarazo, posteriormente una asignación universal en el caso de no contar con los recursos, y después todo lo que implica traer una persona a este mundo, con lo que estamos hablando de decir, bueno, yo por ejemplo tengo la suerte de tener un título universitario y todo, también no me garantiza, también tengo más de un empleo y busco otros, pero digo, con todas estas condiciones, con todo este trabajo,
tampoco es que tengo un deseo, o en todo caso postergo mi deseo de maternar porque digo, bueno, en un momento cuando las cosas estén mejor, ¿no? Cuando tengo una pequeña estabilidad. Entonces, imaginémonos en todo este contexto, traer una persona a este mundo implica un montón de responsabilidades y sobre todo hacernos la pregunta de si podríamos brindarle una buena vida, ¿no? A esta persona que traigamos. Entonces, por eso me parece que también como politóloga he trabajado haciendo capacitaciones a personas que trabajan en instituciones del Estado o haciendo capacitaciones sobre cómo atender y acompañar a personas en situaciones de violencia. Cuando hacíamos estas capacitaciones, lo que más trabajábamos tenía que ver con todos los prejuicios que uno trae, por ejemplo, ¿no? Si viene alguien travesti trans, o si viene una lesbiana, o si viene un marica, cómo ya se mal predisponen los efectores de la salud, del Estado. Entonces, eso es lo que más teníamos que trabajar, ¿no? Cómo entender que somos personas, todas por ser personas merecemos un trato respetuoso, digno, humanitario. Entonces, esas eran las cuestiones que trabajamos mucho en las capacitaciones, y estoy hablando de capacitaciones del 2015, 16, 17, 18, donde fue un momento de auge y pudimos lograr que se materialicen en políticas muchas consignas por las que veníamos luchando antes de tener el reconocimiento del Estado. Bueno, lo que vemos es que con la pandemia, digamos, a partir de la pandemia en adelante, hay un proceso de retroceso en estas cuestiones, desde que no está tanto en la agenda pública, o sea, desde que no sale tanto en los medios de comunicación, no es tanta la visibilidad, hasta presupuestariamente, cuando se cierran directamente instituciones, se recortan los presupuestos. Pensemos que se cerró el INADI. Justo ayer escuchaba al impresentable que dijo que lo reguló al INADI y en realidad lo que hizo fue cerrarlo, ¿no? Acuña Libarona. Entonces, bueno, creo que hay que entender que la problemática tiene diferentes dimensiones, desde una simbólica, que es la que vemos, pero todas estas dimensiones repercuten materialmente, hasta los recortes de presupuesto, hasta directamente no sacar el tema. Entonces, bueno, me parece súper importante que un día como mañana, que va a ser el de la visibilidad y las actividades que se hagan, también en la columna Ultravioleta siempre invitamos a que quienes quieran dar un debate, quienes necesiten insumos para eso, también se puedan acercar a estos espacios, porque ante tanto retroceso de las instituciones, tenemos que poder volver a acudir a los colectivos y a los activismos que están luchando por todas estas consignas y que son los que, como vos decís, siempre están. Sofi, Romy, dale. Sí, yo quería traer algo de lo que venían diciendo, porque parece que no lo decimos, y yo soy feminista, y lo que no se nombra no existe. Y también estoy de esta vereda de hace muchos años, digo, y lo nombramos, que es la voluntad política. O sea, nosotros llegamos hacia un lugar porque hubo la posibilidad de que un gobierno escuchara cuáles son las demandas. Y estoy hablando de todas las leyes, la ley de identidad de género, estoy hablando sobre la de violencia, estoy hablando sobre la ley del aborto, y eso no quiere decir de que, o sea, no fuera en la calle, que no empujáramos todo eso, pero hay gobiernos que te abren la puerta y hay gobiernos que te la cierran. Hay gobiernos que ponen, digo, yo trabajo en el Ejecutivo, y de carrera, hace mucho tiempo que trabajo en el Ejecutivo. Área de género también, digo, bueno, hay presupuestos y presupuestos. Hubo un momento, entonces, cuando decimos que hay una alineación en nivel, en el primero y en el segundo nivel, si lo pensamos en términos locales, bueno, eso se ve materializado en el presupuesto. Claro. O sea, vos contás con determinadas cosas. Hay una frase que dice Judith Butler, que la democracia va a depender de la materialización de los derechos fundamentales de las personas que no los tienen, que no han accedido. Es más o menos, ese es el significado, ella lo dice de otra manera más linda, pero bueno, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con las formas. Creo que, como por supuesto, si lo pensamos desde las políticas de memoria,
Bueno, por supuesto, no llegamos a juzgar a los instigadores, beneficiarios, civiles, cómplices de la dictadura, que son hoy por hoy los que nos gobiernan y los que armaron este plan económico, digamos, que es el mismo de Martínez de Oz, si alguien se pone a leer así, es clarísimo. Entonces, yo creo que sí, en esta cuarta ola feminista con epicentro en Argentina, que tuvo que ver ahí con una cuestión donde irrumpe y se pueden materializar determinadas cuestiones, pero digo, esto también es con la fuerza que hicieron las compañeras periodistas y demás, digo, ¿no? Porque esto también es como un poco todo, porque si uno lo piensa en los 90, los encuentros éramos 3 personas, y esto de la masividad de los encuentros, o sea, esto es algo de esta época para acá, digamos, no es anterior. Y como las marchas de los 24, no llegábamos a ir mucho más de la Plaza de las Madres, y hoy el problema que hay es cómo hacemos para que llegue todo el mundo, porque muchas veces se llega y todavía hay gente sin salir. Digo, y está buenísimo, digo, porque eso tiene que ver con la impronta, digamos, de la militancia que a todos le tienen tanto miedo en la calle. Creo que también, y es un problema que tiene la política, que es esta cuestión de la militancia en términos de una acción, no sé si quiero decir altruista, pero que en realidad no tenga que ver con la rosca política en beneficio de determinados cargos personales. Yo creo que perdimos lo colectivo en beneficio de lo individual, eso la política tiene que hacer un trabajo ahí. Creo que esa es la potencia que tiene la Asamblea, porque la Asamblea lo que ha hecho ha construido un músculo con todas las actrices y actores que tienen esa asamblea, que vienen todo el tiempo, alguien deja un rato de su vida para venir a discutir lo que nos pasa. Lástima que no vino Mica, pero bueno, Mica es originaria, Mica viene de una organización que se llama Torcer el Viento, Mica habla su lengua originaria y habla también la criolla, y la verdad de que, y bueno, y vive en uno de los barrios más difíciles que hay acá en Rosario, y es vivir todos los días entre medio de las balas, entre medio de, o sea, del barro y de la dificultad. Esa sí que es una dificultad grande, que cómo haces, ¿no? ¿Cuál es el privilegio de clase de las niñeces? Porque para poder disfrutar de una niñez es un privilegio de clase. Que, o sea, ahora con la reforma ni siquiera la va a tener la clase media, que siempre tuvo ese privilegio de poder desarrollar sus niñeces. Digo, hoy por hoy han logrado que los trabajadores seamos pobres y nos han quitado nuestro derecho a huelga, que estos gobiernos que se dicen que democráticos, digo por los de acá, te hacen firmar una declaración jurada, y entonces que no solamente tiene que ver con el descuento que te hacen, que es brutal, sino que encima ponen tu nombre, que eso es una práctica de la dictadura. Bueno, nada, no voy por ahí yo. Estoy encendida hoy. Encendida. Le doy mucho valor a todo lo que planteabas, pero uno de los puntos que me parece súper rico, interesante, que tiene que ver con la construcción de espacios políticos, de militancia, de debate. Justamente este gobierno, el que está hoy gobernando la República Argentina, es el que, sin ningún tipo de prurito, busca aniquilar permanentemente todo tipo de construcción política, todo tipo de trama de micelio que tenga que ver con el debate, que tenga que ver con el proponernos, como está sucediendo ahora y pasan las asambleas, la ley transfeminista, la del orgullo y tantas otras, que tienen que ver con el mirarse a la cara, el poder conocer y empatizar o no, el poder discutir sin creer que el otro, la otra, leotre es un enemigo. No siempre arribás al puerto que vos querés o que vos tenías idea, muchas veces llegás a otro puerto. Y el punto está en que ese tipo de asamblea o de espacios permiten hacer que vos llegues a otro puerto haciendo lo propio y que la lucha sea propia, porque en definitiva el derecho es de todas, todos y todes, la calle es de todas y todos, o sea, hablo de la democracia. Este gobierno viene
furiosamente intentando romper. La política es un asco, no sirve para nada, son todos corruptos, son todos ñoquis, son todos vagos, toman mate. De hecho, yo lo escuchaba al ministro, uno de los colaboracionistas en cuanto a votos de la reforma laboral y tantos otros proyectos, el ministro de Producción de Misiones, desesperado porque las políticas neoliberales están aniquilando las 13.500 familias que pertenecen a la red de cosecha de la yerba mate de Argentina, que es Argentina uno de los países más importantes de esta producción a nivel mundial. Y empieza este ministro de la producción a criticar al gobierno, y la verdad que era una sorpresa escucharlo, porque ellos mismos vinieron cultivando la aniquilación, la destrucción, con palabras que tal vez para muchos les suene muy linda: flexibilización, achicamiento del Estado. Todo eso está furiosamente, todo eso está furiosamente presente, pero sigue habiendo y existiendo, y ahí ya empiezo a mezclar 8M con los 50 años del último golpe genocida, que tiene que ver con los 30.400 que no están, que fue inteligente la búsqueda de hacer desaparecer a esos 30.400, y que el debate público esté obturado, anulado, y también puedan manipularlo. Por eso valoro fundamentalmente la Asamblea Lesbo-Transfeminista, los debates que se dan, y lo que decía Romy, todos los lunes 19 horas, ¿no? Todos 18. Los lunes 18 horas, todos los lunes 18 horas, pero fíjate que lo tenía en la mente porque es una costumbre, existe como una cuestión cultural, y lo destaco y lo valoro en lo personal como súper importante, y que hay que multiplicarlo. ¿Cómo ven el sostener estos espacios cuando, como decía Sofi, por ejemplo, y estoy triste, me estoy desarmando, ya no tengo más energía para nada, y vos seguís creyendo en la política, creyendo en el otro, en la otra? ¿Cómo hacemos? Me gusta la pregunta que me decís, y tenía mucho que ver con lo que quería decir, porque hay también todo un cuestionamiento de las juventudes sobre ser políticas como lesbianas, el lesbianismo político, ¿no? Que también es un tema que está muy... O sea, nos perdonan que seamos lesbianas. Ahora, que queramos tener derechos o que luchemos por participar como lesbianas de la política, es muy difícil. De hecho, hasta hay convocatorias que hablan de lesbianas no lesbianistas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir ese istas? Habla de la política, habla de la ideología, de tener una ideología, de poder sostener ideas, ¿no? Parece como que no podemos las lesbianas sostener ideas, que no podemos las lesbianas organizarnos, que no podemos los lesbianas, lesbianes, tener espacios como la vulvería. Cuesta muchísimo sostenernos sin que pase algo. No sé si se enteraron, hubo un incendio al lado de la vulvería. Todo el mundo preocupado por el incendio. De nosotros lo único que se dijo es las vecinas, teníamos una historia de incendios muy reciente que nos significó un montón vivir la semana después de ese incendio. Claro. Nadie se preguntó qué significaba para nosotras ese incendio en la parrilla, y nosotras festejando un cumpleaños al lado, y que podríamos habernos quemado enteras todas, y nadie se preguntó. ¿Dónde está la vulvería? Para que la gente ubique la noticia que estás haciendo referencia también. Fabricio Simeoni, pasaje Fabricio. 1150. Sí, pasaje Fabricio Simeoni, 1154. Que es la cortada donde, por ejemplo, la noticia fue la semana pasada que cierra la parrillita norte, que se llama, creo que es Don Alberto el nombre, sí. No muy bien el nombre justo, pero bueno, es la parrillita norte. Claro. Y salimos nosotras, fuimos las lesbianas las que salimos a la calle en alerta, por eso decimos, estamos en vigilia, no nos podemos quedar dormidas. Salimos a la 1 de ahí de la vulvería, y tuvimos que salir a pedir que vengan los bomberos, a hablar con Don Alberto para que vuelva. Si nosotros no hacíamos algo, se quemaba la vulvería también, no solamente la parrilla. Nadie lo piensa eso, nadie se preguntó, ningún medio habló de eso. Y estábamos con Sofi ahí, habíamos tenido el taller de lectura y después un cumpleaños. Entonces, nada, o sea,
nuestras vidas parece que no importan. Nadie se pregunta ni se interroga sobre eso. Sí, creo que con este gobierno pesa aún más el discurso de que hay algunas vidas que valen más que otras, ¿no? O sea, si en esta situación había un club deportivo de rugby, quizás eso sí hubiera sido noticia, ¿no? Y pobre los chicos que tienen que hacer deporte. Entonces, me parece que acá es muy loco porque si atacamos a alguien, digamos que incluye a un varón heterosexual, nadie menos, ¿no? Porque también ellos sufren. Sin embargo, cuando se cometen actos de violencia o en todo caso a partir de decisiones políticas directas o indirectas, esto afecta al colectivo de la diversidad, a los colectivos organizados de mujeres, bueno, pero siempre hay un pero, ¿no? Entonces creo que como algo que vos decías, Sofi, de que una se siente como más triste, sin ganas. Miren, yo estoy en la columna Ultravioleta, que está en la Marca de la Almohada hace 9 años, esta es la 9ª temporada. Y es muy loco porque siempre veníamos, la última columna del año, hablábamos de cara a la Navidad, bueno, cómo pelearte, entre comillas, con un familiar en las Navidades. Y el año pasado estábamos tan como venidas hacia abajo y como que una está ahí poniendo el lomo para un montón de cosas y respondiendo. Es lindo tener la posibilidad de estar en la radio, pero ya la recomendación del año pasado no fue, bueno, 5 cosas que podés decir, sino que venía siendo de, vamos a primero refugiarnos en nuestros afectos, vamos a poder primero reconstruir este espacio de refugio en el cual podamos sentirnos bien siendo quienes somos, para después, porque por supuesto que hay momentos de avanzada, ¿sí? Como fue esta ola feminista desde el 2015 en adelante, que bueno, justo cuando vos estabas hablando un poco de que nos quedan pendientes todavía hacer juicios a muchas responsabilidades civiles y de empresas en los juicios de la dictadura, pensemos que una victoria que logramos en este momento fue que se pueda enjuiciar a personas que también cometieron abusos sexuales durante la dictadura, ¿no? O sea, fue acá en Rosario donde uno de los juicios incluye como... El juicio a FESED incluye como causa el abuso sexual, que no venía pasando y que en realidad no venía pasando el juicio, pero recontra pasó en todo el país. Bueno, eso, por ejemplo, daba cuenta de la posibilidad de meter un tema en agenda, etcétera. Bueno, estamos en un momento diferente, estamos en un momento de avanzada de estos discursos de derecha más violentos, más fascistas, ultramachistas, donde importan más unas vidas que otras. Entonces, no es que tenga la receta de qué es lo que hay que hacer, ojalá se resolviera apretando un botón. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá, pero sí me parece que hay que poder, primero que valorar los espacios que existen, reconocer los espacios que existen, los activismos que existen, ya sea desde las afinas y las actividades que organizan, hasta la asamblea lesbo-transfeminista que sucede los lunes, hasta, por ejemplo, los espacios en otros territorios como los espacios de mujeres o de género en centros de estudiantes. O sea, es importante de alguna manera sino poner más foco, poner más el peso en los espacios colectivos que existan. ¿Por qué? Porque me parece que también algo que sucede con este desaliento, con tanta violencia, tantos discursos violentos, es que uno y sobre todo tanto celular, una ve tanto ataque y que de verdad es tanto lo que pasa que se siente impotente, que dice ¿para qué voy a hacer algo si en realidad miren todo esto que está pasando? Y eso es digamos, el efecto más nocivo que tiene. Nos desmovilizan, nos quitan las ganas de salir a luchar, nos quitan la esperanza. Entonces por eso es importante en este contexto tratar de aparecer y de participar en instancias colectivas, porque es realmente cuando uno se encuentra con otros, y con esto ya cierro, pensaba en que en la asamblea lesbo-transfeminista que se hace los lunes, se veía, bueno, se marcha el domingo, se marcha el lunes. Y más allá de que se va a marchar el lunes para que sea porque es un paro nacional, porque es una movilización a nivel nacional y una definición, un motivo tenía que ver con que las compañeras de los barrios plantean que el sistema de transporte funciona
funciona mal, punto. Pero funciona peor los domingos, ¿sí? Tienen menos posibilidad de poder participar porque no saben a qué hora pueden volver, si van a volver, etcétera. Entonces, fíjense que un motivo más por el cual la movilización se hace el lunes tiene que ver con que puedan participar las compañeras, y eso es un motivo igual de importante que sea a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque tenemos que decir, es importante que las compañeras puedan estar, es importante que se puedan movilizar, que puedan tomar su colectivo, que se haya logrado, como se logra todos los años, desde las 3 de la tarde, el transporte es gratuito. Perdón, perdón que te interrumpa. Sí. No tengo micrófono, me parece, ¿eh? Me parece no tengo micrófono. 3, 2, 1, A ver, micrófono. Ahí, ¿te escuchás? ¿Sí? ¿Fuerte y claro? Yo no me escucho. Ahora sí me escucho. ¿Ahí está funcionando? No estaba funcionando el micrófono. ¿Está garantizado el transporte gratuito el día el lunes? Sí, desde las 3 de la tarde. Bien, porque estoy revisando la sesión de ayer, que en un ratito cuento algo que pasó del Consejo Municipal, y no hay ninguna información sobre la gratuidad del transporte, por eso les preguntaba, ¿eso está garantizado? Listo. Sí, lo comentaron. Perfecto. ¿Y lo del 24 está en debate todavía? ¿O está confirmado? Es un decreto, es un decreto que todos los años se actualiza, digamos, se pone sobre tablas. Bien. Y que está garantizado solamente para los 8M y los 24M. Bien. Ya hablábamos con la concejala Gilbert, decía que estaba todo encaminado para que el 24 haya transporte gratuito. Quería saber si también estaba garantizado el día Hablamos 8. antes de la sesión. Exacto, antes de la sesión de ayer. Perdón, Aleja. No, solamente eso, que vengan mañana, hoy a la vigilia. Vengan el domingo, vamos a hacer diferentes intervenciones en espacios públicos, si después quieren comentar las chicas que estuvieron en la asamblea, y vengan a la marcha, porque estamos en unos momentos donde el nivel de sentir un bajón es tremendo y cuesta salir de casa, pero cuando salimos y nos encontramos en la calle, yo ahora lo estoy diciendo y se me pone la piel de gallina, porque nos encontramos en la calle, y para empezar, ves gente que decís, mira esta persona, qué bueno que está acá, no me imaginaba que iba a estar acá. Entonces ya nos predispone un poquito mejor. Y por otro lado, hay algo muy lindo, digamos, de la mística de una marcha, a veces la posibilidad de montarse, ponerse unos brillitos, hacer un cartel creativo, después lo quieren subir a las redes, como les parezca, pero ese momento de encuentro ahí, escuchar los tambores sonando, por ejemplo, en Rosario está muy lindo porque se viene creciendo lo que es el activismo de la percusión. Por ejemplo, yo estoy en el colectivo de Samba Reggae Rosario, pero también está Legüeres, que son otras mujeres que tocan los bombos, también hay personas que hacen danza afro. Entonces, de repente, la marcha está llena de intervenciones, va a haber también personas que hacen teatro. Entonces, no es que vamos y estamos ahí marchando, sino que se cantan unas canciones, nos encontramos con otras, vamos de colores, llevamos las consignas, y salir a una marcha es un acto profundamente reparatorio, ¿sí? En este marco de tanta incertidumbre, de tanta desazón. Se me ve la piel de gallina. Tanta desazón, es reparatorio. De verdad, una sale un poquitito más entusiasmada. ¿Por qué? Porque creo que a veces estamos tanto tiempo con el celular diciendo, no, mirá lo que dijo el presidente, mirá lo que dijo la vice, mirá lo que dijo la ex ministra de Justicia, de Seguridad. En ese escenario de que es todo tan bajonero, cuando te encontrás con otra persona y decís, está pasándola igual de mal que yo, por lo menos como que te hace pensar que, no soy la única que está en esta situación. Entonces, por eso es muy importante hacer un pequeñito esfuerzo para salir de casa, pero después va a ver que valió la pena. Sofi. Yo quería justo agregar algo parecido a eso, agarrando un poco la información de todas. Esto de que, por ejemplo, el hecho de salir de la asamblea es una situación de hay que ir, hay que estar. Es como, cada vez yo veo mucho, cada vez se ve menos gente yendo a las marchas. Por ejemplo, el año pasado, en la Marcha del Orgullo, por ejemplo, yo dije, ¿por qué hay tan poca gente? Por Dios. Cosas así. Y no sé, es como re importante, el salir. Y también pasa mucho de que es como esto de que vos decías, Ale, pasan tantas cosas que si salgo no va a hacer mucha diferencia. En realidad sí hace la diferencia. Porque uno sale y dice, no estamos solos. No estamos soles. Es esto de que la gente salga cuesta un montón. Más que nada porque también es como pensar, hay tantas cosas malas, si yo salgo, ¿qué va a cambiar?
Y a mí me pasó, por ejemplo, esta experiencia personal, le digo rápido, yo en la facultad, estoy en el centro de estudiantes. ¿En qué facu? En la facultad de bioquímica. Y bueno, con mis compañeros hicimos, bueno, el año pasado con una amiga, dijimos, che, ¿por qué no hacemos un frente de sexualidad y sociedad? Y lo hicimos, o sea, y hicimos un encuentro donde la idea era juntar, por la semana de la ESI había sido, juntar, por ejemplo, a una persona que hable sobre feminismo, que hable sobre ESI, que hable sobre sexualidad. Y vino una persona en toda la facultad, más los que estaban ahí, la que eran toda la organización o de la Secretaría de Género. Una persona. Y es como, o sea, el miedo que hay, o la ignorancia, o no es importante, de militar y de luchar y de hablar de estos temas, de formarse, de investigar, y de ver cómo, o sea, de cómo podemos funcionar con todo esto. Y fue como, para mí era re importante, y vino una sola persona. Y te frustra, porque es como, uno lo organiza, uno lo plantea, uno lo piensa, para que venga una persona, aunque hicimos un montón de convocatorias y qué sé yo, vino una persona. Y es como ese pensamiento de, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto miedo en militar? O sea, ¿por qué militar es al día de hoy algo que no hace todo? O sea, porque para mí, no sé, yo milito desde que era así más o menos, como para mí militar es la cosa más importante del mundo. Importante y además hermoso. Total, Es hermoso, sí. Para o Sofi sea. nacer fue una militancia. Para Sofi Para Sofi nacer fue una militancia. nacer fue una militancia, claro. Entonces, claro, para claro. mí, ya es como literalmente la primera muestra de militancia que hice en mi vida. Entonces, para mí militar es re importante, pero yo a veces no entiendo la gente que dice, no, ¿para qué voy a militar? Y es como, ¿para qué voy a ir a marcha? ¿Cómo para qué vas a ir a una marcha? Todo lo que tenés, por ejemplo, en el caso de mujeres, todo lo que tenés al día de hoy, y el hecho que puedas estudiar, que puedas trabajar, que puedas tener todos tus derechos, es gracias a que la gente salió a marchar. Mira, Que te llega un mensaje directo, Sofi, del teléfono terminado en 174. Una sola persona es un montón. Tal vez puede ella ser una propagadora. Insistan, tal vez la próxima sean dos, ella y otra. Qué lindo, ¿no? Sí. Que de alguna manera es interesante, súper importante lo que estás planteando, inclusive lo que genera el armar una actividad, pensarla, y después que no tenga la repercusión esperada. Pasa en cualquier orden de la vida, hasta cualquier orden de la vida. Sí me pregunto, para politizar la cuestión y el análisis, ¿qué se hace? ¿Cómo? ¿De qué manera también digerir ese mal gusto, ese mal trago? Porque muchas veces los ánimos se van al subsuelo y aparecen los abandonos de la militancia, aparece directamente el ¿y para qué si no viene nadie? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y creo que acá la que tiene que haber un toque de esto es Romy, por pertenecer y participar también en las orgas de derechos humanos, donde, por ejemplo, en los 80 no había marcha marcha de la memoria. Casi que no había, sí había. Era casi simbólica en cuanto a la poca cantidad de personas que se acercaban. Y creo que hubo una decisión, hubo un poner el cuerpo, poner en agenda, el militar también y multiplicar qué significó la desaparición de 30.400, el paso de políticas, de una dictadura económica, civil, eclesiástica, etcétera, 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 que hizo mucho para que no haya movilización. Y hoy es la contracara. Creo que tiene que ver de alguna manera lo que plantea Sofi, de cómo analizamos las frustraciones, ¿no? Bueno, es un tema ese. Yo soy trabajadora social, o sea que para mi trabajo, o sea, viste, o tolero la frustración o si no, no. Pero si no, no puedo seguir adelante. Pero bueno, yo sí que creo, la venía escuchando a Aleja en relación a esto que decía, bueno, hay que salir a la calle, hay que ir, que lo que cuesta, digo, a mí me cuesta todo, porque bueno, yo todavía tengo una crianza, y entonces, y estamos pluriempleados, porque bueno, mi pareja, bueno, tiene esta cuestión que es docente universitario. Docente universitario y periodista, ¿sabes? Periodista, Claro. viste, ¿Por qué 3 tanto? trabajos, y bueno, y yo también, y entonces así yo laburo en el Ejecutivo y la remamos, y porque somos familia numerosa, pero bueno,
nada, entre medio de todo hacer, para nosotros tenemos que hacer un montón de cosas para poder llegar a todas las reuniones, a esto, aquello y el otro, y lo hacemos. Creo que porque, bueno, nos criamos así también, ponele, y también creo en esto de que le estaba escuchando mucho a Sofía lo que ella traía, y creo que ahí también es un error nuestro, de nuestra generación, digo, quienes empezamos a militar en los 90, digo, de no haber a lo mejor explicado lo suficiente cómo era la historia cuando nosotros hacíamos, de hecho, las tomas de las facultades, bueno, eran así una cosa muy foránea, éramos 4, o sea, no éramos multitudes de lo que se ve ahora. Las acciones de lucha eran muy, muy pequeñas, sí muy creativas. Y entonces, porque se tenía que usar la creatividad para poder intervenir en el espacio público. O sea, el espacio público no se llegaba de cualquier manera. Y ahora creo que, bueno, esto, por ahí se pierde la memoria. Digo, vos nombrabas lo de FESET. Lo de FESET tuvo un trabajo que fue enorme de Ana Lucía, en relación a cómo ella fue laburando con las mujeres, y que creo que hoy queda el debate de qué pasó con estos varones que no pueden hablar sobre los delitos sexuales que cometieron sobre ellos. Digo, y bueno, y tiene que ver con estas cuestiones del sistema sexogénero, pero bueno, y la imposibilidad de lo que hizo los crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes más tremendos que alguien puede hacer contra las personas. Entonces, yo volviendo al tema y sin querer irme ahí, sin abrir demasiado, lo que sí pienso que hubo un momento en que se bajaron los cuadros, se pidió perdón y empezaron a aparecer estas leyes, digo, que empezaron a aparecer la ley de matrimonio igualitario, que no digo que no fue con la comunidad. Digo, fue con la comunidad LGTB, pero alguien le abrió la puerta y le dijo, bueno, sentémonos y miremos esto. Yo muchas veces he hablado con los compañeros del FLH. Digo, tengo un gran amigo que era del MLH, que está exiliado en Londres. Con Adri hablo muy seguido. Y bueno, y entonces, y tiene que ver con eso. Con muchas veces también no se tiene en cuenta la memoria. Entonces se cuentan las cosas desde que uno llegó a la vida. Claro. De hecho, hay veces que hasta está mal contada cómo el movimiento feminista llegó acá, a Rosario, Argentina, digo, ¿no? Si vos preguntabas, no era ese el momento. Yo, por lo menos, mi referencia es Mabel Gabarra y Viviana de la Siega, que eran militantes políticas y que, bueno, y que tenían que ver, o sea, los derechos de las mujeres estaban asegurados en esa patria, digamos, igualitaria, en esa toma del poder que era para todos y todas. Pero bueno, yo creo que esto también es una oportunidad. Esta falta de representatividad de los partidos políticos, que a veces hablamos, no este descreimiento, volver también a juntarnos sectores que se habían ido como diferenciando, porque en los 90 estamos todos juntos. O sea, yo me acuerdo, Esquina Humanidades, estar todos los sectores ahí y que te gritaban, andate a Cuba, andate a Cuba. Era como la típica. Claro. Entonces, digo, ahora este contexto, y yo para mí creo que este contexto es una oportunidad y hay que saberla aprovechar, y ojalá los partidos políticos tengan esta oportunidad. Bueno, por ejemplo, los sectores, digamos, ¿no? De, qué sé yo, los que tienen lo de Unidad por la Patria, estos 3 que votaron la reforma laboral, bueno, decir, che, los echamos porque ya no podemos. Digo, bueno, el progresismo, no sé, Paulón, que votó la baja de imputabilidad, bueno, también tendrá que decir algo. A mí me parece, está en una barredora antifascista, pero después te encarcela a los pibitos de los barrios y a mí me parece un problema. Para mí no es todo lo mismo. Y eso es lo que creo que nosotros tenemos que poder hacer para poder salir adelante y para poder transformar, que no valga todo lo mismo y que se dejen de perdonar este tipo de cosas. Hay cosas que son imperdonables. Y entonces, ¿y cómo
cómo alguien, en cambio de dar hay una bandera que hicieron los de Arte por Libertad, que estuvo en el escenario de Pocho Leprati, que dice, ¿cómo un niño puede ser tu enemigo? ¿Cómo un niño puede ser tu enemigo? Estamos todos locos. Entonces, digo, porque si no, yo te hago una política para acá y te digo, ay, mira, no sé qué, no sé cuánto, pero por el otro lado te hago algo atroz, que es esto. Porque yo te quiero ver vivir como vive toda la gente en los barrios, con esas condiciones, sin agua potable, con todos los días tiro para un lado, tiro para el otro, a ver cómo vivís y a ver cómo haces para comprar la comida, para comprarle la ropa a tus hijos, digo, porque también tiene que ver con eso. Ella hablaba del programa ENIA, sí, y el programa Acompañar, o sea, Claro. el programa Acompañar te resolvió un montón de cuestiones de tu vida cotidiana, aparte de un ingreso económico. Entonces, hoy por hoy, todo eso se desarmó. Y tanto que estaban, que sí que nació en esto, que estamos solos acá en esto, ahora sí que están solos, porque ahora dicen, no, pero había dinero de nación que no viene más. Ah, entonces había un dinero de nación, llegaba un dinero de nación, no es que desapareció ahora. Entonces, bueno, todas esas hipocresías que se hacen y que tienen que ver con la campaña sucia, bueno, ahora se está viviendo y ahora quienes están gobernando también se tienen que poner, o estamos de este lado de la vereda, que es el lado de los derechos de las personas, o, y ahí estoy hablando de todo, de los derechos fundamentales que tienen que ver con los derechos sexuales e identitarios, que son políticos los de todos y todas y todes, y también estoy hablando de lo que no cercenan derechos, y los que cercenan derechos, cualquier tipo de derecho que sea fundamental, para todas las franjas etarias. Entonces, digo, a mí me parece que hoy por hoy deberíamos poder partir desde ahí. Es la única manera. Gracias. Euge, ¿te escuchamos o titulás y vamos a tanda? Vos Como decidís. quieran. Vos decidís, pero te vas a acordar lo que querías No, contar. yo quería decir que a No te puedo veces olvidar, en la forma de sancionar somos a veces también discriminamos en la forma de sancionar, porque a veces siento que solamente nos recordamos a traidores, por ejemplo, gay. ¿Y cuántos traidores tuvimos en estas últimas? ¿Cuántas traidoras? La mayoría Y de fueron diferentes La mayoría fueron diferentes partidos políticos, Claro. héteros. Obvio. Y entonces, disculpen, yo siento un precedente. ¿Por qué se juzga tan fuerte a un gay? No, ¿Por qué a los otros no los hablamos? ¿Por qué no hablamos de los otros traidores? Yo pregunto. Yo los nombré a todos, Euge. La verdad que lo que no me sorprendió Paulón, porque te digo que quiero lo vi en decir la que, bueno, bandera lo esa quiero, barredora. Paulón, ¿qué quieren decir? Entonces, pero digo, yo nombré los 3 peronistas, 3 o 4 creo que fueron los peronistas, o sea, te los nombré a todos. Y Paulón estaba con otro más, no le sé el nombre, le sé a Paulón. Pablo porque, Farías. Pablo Farías, el otro diputado del Partido Socialista, claro. que votó también a favor de del cambio del régimen juvenil. Claro, Pero del me Partido Peronista, sorprendieron. ¿cuántos? Del partido del peronista para lo de la baja de imputabilidad, no lo sé. ¿Cómo que se llama? Creo que no, que habían qué votado mal que como no sepamos, ¿no? Unidad por la Patria, y Unidad por la Patria votó toda en contra. A favor, digo, eso es lo que vos habías pasado, porque yo me acuerdo que vos tenés ahí el listadito. Estoy buscando, dame un segundo. No, del peronismo santafesino ninguno votó a No, de a Santa favor. Fe, pero a nivel A nacional. nivel país, sí. No, Me está parece- bien, podemos buscarlo, digo, eso O sea, entiendo, yo con entiendo, esto no entiendo el quiero, punto. yo aclaro que no soy de ningún partido político. No, Que entiendo. soy feminista. No quiere decir con esto que no tenga ideología. O sea, sea quien voto, o sea, pero no estoy hablando desde ese lugar, sino que estoy señalando que históricamente nos costó muchísimo, o sea, a veces tener una posición. Y por ejemplo, Esteban fue el único que habló de la discriminación hacia la orientación sexual en la reforma laboral. Y bueno, y para mí, yo no es por nada, disculpen, pero yo soy trabajadora social, no estoy a favor de la baja para nada, o sea, ¿cómo voy a hacerlo? Trabajé en niñez, no, para nada, o sea, para mí también fue algo penoso ver a Esteban votar eso, no es que estoy con esto no reclamándole otra cosa,
No, estoy reclamándole otra cosa también, no me salgo de ese lugar, ¿no? Pero lo que estoy señalando es qué crueles que somos a veces, porque no los veo decir tantas veces, todas las veces que él sale a decir, a luchar por los derechos en los que estamos de acuerdo, a decir, qué bien, Paulón, cuánto hizo, que esto, que lo otro, eso digo. No, bueno, yo quiero replicar, Dale. Eugen no va por ahí, me parece, nada, de hecho hasta... me parece un golpe bajo en relación a la heterosexualidad, ponerla como una categoría del por qué uno hace este análisis. Creo que, nada, mi historia... Sumo un dato Sí. que me parece para poder ir analizando, porque de alguna manera, no que quiera quedar ahí como en el tibio grisáceo, ni mucho menos, todo lo contrario. Tengo sensaciones que coincido plenamente con Romy y también con lo que ha planteado, y yo creo que hasta Romina también, porque le duele más porque Seguro lo conoce que sí. Esteban, es cercano, hemos militado juntas y juntos con él. De hecho, el 7F estuvo en la marcha antifascista, que ha organizado todos los espacios que venimos nombrando. Salió acá en esta radio Esteban anteayer, esta semana, hablando de cuestiones legislativas del Congreso de la Nación y dio las explicaciones y los argumentos. Paulón pertenece a un partido que es el PS, el Partido Socialista, y el argumento concreto tiene que ver con una cuestión orgánica, donde yo ahí empieza mi crítica. Una cuestión orgánica que desde el 2006, o sea, hace bocha de años, el Partido Socialista viene pregonando, viene militando la baja de punibilidad a los 14 años. Entonces llega un militante socialista, no solo socialista, sino afiliado al Partido Socialista por ese partido al Congreso y tiene que responder a lo que viene planteando ese partido. Esto yo creo que es copiar y pegar para cualquier fuerza política, en definitiva, por eso en algún momento planteaste, ¿y por qué no expulsamos a los peronistas que votaron a favor de la reforma laboral? Sí me parece súper importante que el voto de Esteban Paulón no era definitorio, que Esteban tiene una militancia que está más vinculada a quienes no estamos a favor de la baja, y sí tuvo una falla brutal, que yo, porque lo conocemos mucho de tantos años, la habrá pasado mal por la cantidad de críticas que recibió en todos lados, inclusive en estos micrófonos al mediodía posterior al que votó, que tiene que ver con no haberse comunicado con su base. Su base de representación, estoy repitiendo lo mismo que dije en su momento, a Esteban lo han votado los suyos, socialistas, o sea, socialistas radicales, algún que otro del PRO, todo lo que es la alianza de Hoy Unidos, pero me remito a algo que le duele más inclusive, el Frente Progresista. Lo que es la sustancia del Frente Progresista es el votante duro de Paulón y de este espacio, sumada a su militancia, que lo han votado también peronistas, de izquierda. El dolor es más grande aún. La falla política es no haberse dado cuenta de plantear en la orgánica que su voto debería haber sido en contra. Al no hacer este trabajo, muchos tenemos una bronca que necesitamos más explicación que una declaración radial, porque en definitiva podemos entender las contradicciones, pero en este caso es una contradicción que va un poco más allá, es una contradicción que inclusive la venimos trabajando en cuanto a lo social, lo sociológico, porque estamos condenando y mandando a la cárcel a gente que no puede, no es que no quiere, no puede, y está completamente condenada por las políticas económicas que vienen reinando. En definitiva, no es que lo entiendo la cuestión partidaria, pero también lo critico respecto al voto, de que su voto, en este caso, podría haber sido al revés. No era la situación de Cobos con la 125. Nadie se hubiera enterado si Paulón votaba en contra de la baja. El resultado hubiese sido el mismo. Y el resultado hubiera sido el mismo. Claro. Sí, exacto. Yo a lo que voy, porque digo, sí que me quiero explicar en relación a esto, porque si no parezco homófoba, o sea, y nada que ver con esto. Digo, por eso digo que me parece que las discusiones tienen que ser políticas y no golpes bajos. Digo, yo lo que debato porque no es la primera vez. O sea, cuando fue la visita a los genocidas, él votó con los libertarios y con la misma gente que
o sea, no se expulse de la Cámara del de Diputados a quienes hayan ido a visitar. Claro, porque hay cosas que son tremendas. O sea, y para quienes nosotros nos levantamos todos los días sin saber dónde están nuestros familiares, es gravísimo que alguien que está en la Cámara, porque esto a nosotros nos pasa todos los días, nosotros nos levantamos todos los días y decimos, ¿dónde están? ¿Dónde están nuestros hermanos y hermanas? ¿Dónde están nuestros familiares? Digo, ese es un problema, que hay que vivir con eso. Entonces, digo, no es la primera vez. Entonces, de eso no es la primera vez, y con lo otro, yo tampoco soy de ningún partido político, toda la vida milité en la misma organización, hace 31 años que milito en Hijos. Sí, por supuesto, de que voto, no necesariamente voto siempre lo mismo, y de lo que yo estaba hablando, Euge, lo que estoy hablando es que yo por lo menos estoy cansada de estar negociándolo todo. Ay, porque fulanito no sé qué, bueno, dejémosle pasar esto. O sea, yo creo que, y así como a él, digo, otros, podemos decir, de otros sectores, puede ser del peronismo, que dije, échenlo, bueno, todos aquellos que se hacen que están de esta vereda, que vienen y se golpean. A mí me encanta, el otro día, Miriam Bregman dijo algo que me encantó. No vengan acá a hablar los 24 de marzo, que no sé qué, porque hay un montón de gente, el pinkwashing. Por eso digo, no estoy hablando ni un sector. Digo, yo hoy por hoy voto mucho más como en los 90 que como estuve votando estos años. El problema de Esteban es que su electorado esperaba otra cosa. Totalmente. Exactamente. Ese es el problema de Esteban. No. ¿Puedo decir algo? Sí, pero digo, para cerrar la idea, su electorado, que se le hizo saber en redes sociales, esperaba otra cosa de él. Sí, totalmente. Yo también. O sea, yo también esperaba otra cosa de él. Y quiero aclarar, Romy, que no es por lo que vos decís, sino porque muchas personas lo dijeron. Y esto es algo que lo sentimos en el espacio de WhatsApp, por ejemplo, de la Asamblea Rosario antifascista. Y lo dije ahí también. Lo dije de esta misma forma, ahí también lo volvería a decir. No me siento que sea un golpe bajo, es una realidad. Yo siento que somos mucho más sancionadas a veces las diversidades cuando decimos cosas. Eso es lo que yo lo siento y lo sentí en mi trabajo miles de veces. No estoy, o sea, saquémoslo no solamente en un contexto, veámoslo más allá, veámoslo como una problemática social. Yo estoy analizándolo como una problemática social. Y no con una persona de quién es que está al lado mío, porque aparte, Romy, vos, yo siempre digo, fuiste, creo que una de las mejores directoras de diversidad sexual. O sea, en ningún momento podría llegar a decir que vos sos homófoba. O sea, esto lo quiero aclarar porque si tenemos 10 años más de vulvería es por lo que vos hiciste. O sea, mi reconocimiento hacia vos en materia de derechos LGTBI está y, o sea, no. Del mismo espacio votó Farías, Núñez y Escaglia, por ejemplo, y no tuvo, ¿estoy leyendo bien? ¿La baja? Sí. No tuvo la misma contundencia de crítica que sí recibió Esteban, y ahí es donde aparece la lectura que hace Euge. Sí, pero radica en el electorado propio de Esteban Paulón. Coincido. Sí, El que votó a Farías, el que votó a Escaglia y el que votó a No Núñez. tiene esperanza, tal vez. No solo que no tiene esperanza, sino sabían cómo iban a votar esa ley de régimen penal juvenil. De Esteban se esperaba otra cosa, por su militar y su trayectoria política. Ahí está la crítica. Exacto. Sí, coincido plenamente. Un toque de Aleja, ¿vamos a la tanda? Sí, por favor. Vamos, dale. No, me parece también que, por supuesto que la vara va a afectarnos diferente, por esto mismo, es como si, por ejemplo, no sé, Kicillof ahora vota un endeudamiento con el FMI, cuando vos decís esta persona históricamente trajo estas otras banderas. Me parece también que acá coincido en lo que vos planteás sobre marcar los límites. O sea, creo que lo que da una figura como Paulón es la posibilidad de expresar el descontento y una posibilidad de comunicación con su electorado, que no hay en otra figura. Pienso, no sé, en Adorri, ¿no? Que él quedó ahí de diputado en la Ciudad de Buenos Aires. Él no va a estar ahí diciendo, bueno, a ver qué está buscando mi electorado, ¿no? Entonces, me parece que
es interesante decir, bueno, con una figura como Paulón está la posibilidad, así como, no sé, pienso en concejales de la ciudad de Rosario, que además, bueno, vienen a este programa. Entonces, hay que aprovechar estas instancias, ¿sí? O sea, no solo, bueno, qué bueno tener este micrófono y poder expresar una opinión, pero también cómo hacer llegar a estas personas que todavía son permeables. Porque sí es cierto que estamos en una situación de mucho desánimo y mucha pérdida de legitimidad de estas instituciones, como lo es el Consejo Municipal, la Cámara de Diputados, de Senadores de la provincia, del país, porque vemos que esto que pasó con Paulón, fíjense que pasó con otros y ya no nos llama la atención. Es como que no lo esperábamos, ¿no? Entonces, vamos a ver con quienes todavía se puede dialogar, de seguir manteniendo ese diálogo, de poder hacer llegar estas inquietudes, estas cuestiones que nos resultan polémicas, porque depende de nosotros, o sea, de nosotros, de los activismos, de ciertas personas que trabajamos en instituciones, que éstas no pierdan su legitimidad, ¿sí? Porque seguir abonando a esta destrucción, en realidad no, destruir todo es fácil, construir es mucho más difícil. 13:31 en toda la República Argentina. Información de último momento. La CGT presentó un amparo ante la justicia contra la ley de modernización laboral que entró en vigencia hoy en la República Argentina. La Confederación General del Trabajo presentó el amparo judicial ante el juzgado contencioso número 7 para impedir la aplicación de la ley. La cúpula sindical realizó esta presentación, como decíamos, perdón por la redundancia, en el juzgado contencioso número 7, que está a cargo de Enrique Lavie Pico. ¿Sí? Se trata del mismo juez que había desarticulado en su momento el decreto de desregulación que había decretado Milei a principios de 2024. El planteo, firmado por el triunvirato de la CGT y por los líderes de los distintos sindicatos que forman parte de la Central Obrera, se realizó hoy, el mismo día en el que el gobierno promulgó la ley de reforma laboral en el boletín oficial. Volvemos a repetir, la CGT presentó un amparo ante la justicia contra la ley de modernización laboral. Y te cuento algo más que se dio ayer en el Consejo Municipal. El Consejo declaró al 2026 como el año del 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar eclesiástico. ¿Sí? En su artículo 1 dice: declárese el año 2026 como el año del 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar eclesiástico, Rosario por la memoria, la verdad y la justicia nunca más, en el ámbito de la ciudad de Rosario. Establece el artículo 2 que durante el año 2026 toda la documentación oficial emitida por la Administración Pública Municipal y por el Consejo Municipal de Rosario deberá incorporar en lugar visible la leyenda año del 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar eclesiástico, Rosario por la memoria, la verdad y la justicia nunca más. Continúa este proyecto de ordenanza, que es una declaración. Se aprobó por mayoría reglamentaria. 25 votos a favor, 3 ausencias, pero hubo 5 concejales que votaron en contra. ¿Quiénes son? Los voy a leer con nombre y apellido. Franco Volpe, Juan Pedro Aleart, Samantha Arias, Lautaro Enríquez y Anabel Lencina. Son los 5 concejales que forman el bloque de la Libertad Avanza en la ciudad de Rosario. ¿Quiénes son los 5 concejales negacionistas del Consejo de Rosario? Franco Volpe, Juan Pedro Aleart, Samantha Arias, Lautaro Enríquez y Anabel Lencina. Foco peligroso para la democracia. 13:33 en el país. Radio Universidad 103.3. Radio UNR. Vamos a la tanda y en un rato volvemos. Si sos estudiante de la UNR y buscas apoyo para poder estudiar, te presentamos el programa de becas 2026. Las becas son una ayuda que brinda la universidad para que sus estudiantes puedan ingresar, cursar, permanecer y recibirse. Podés solicitarla si sos estudiante regular de las carreras de la UNR o estudiante de cualquiera de nuestras escuelas medias. Si sos ingresante, podés solicitarla una vez que completes la inscripción definitiva. Inscribirte es muy sencillo. Ingresás a becas.unr.edu.ar, tocas solicitud de beca y después accedes con tu clave y usuario del SUI guaraní. Es muy importante que leas el reglamento y la documentación requerida. Becas UNR 2026. Desde 1989, Manhattan te ofrece lo que vos querés, lo que más te gusta siempre. Porque además de los panes, facturas, sándwiches, postres y pastas increíbles, en Manhattan diseñamos todo pensando en tu día, pensando en vos, como siempre, como toda la vida.
En Paraguay y Tucumán, Panadería Manhattan te hace feliz todos los días. Radio Universidad 103.3. ¿Buscando tu próximo plan? Lo mejor del teatro, la música y la danza está en el Teatro La Comedia. No te pierdas nada. Visita teatrolacomedia.gov.ar y suscríbete al newsletter para conocer nuestra programación antes que nadie. Búscanos en Instagram y Facebook y sumate a nuestra comunidad en redes. La Comedia, Teatro Público, tu lugar en la ciudad. Somos ciclistas urbanos y nos apasiona lo que hacemos. Ofrecemos restauración, trabajos de pintura, servicios especializados para corredores y pelotones, fabricación y venta de bicicletas. Además, reparamos tu bici a domicilio. ¿Necesitas nuestros servicios? Encontranos en Catamarca 1378, @donbicitaller en Instagram, Facebook y Telegram. Pedinos un turno para que cuidemos tu bici hoy mismo. En Radio Universidad queremos escucharte. Mándanos un audio al 3413-886677. El noticiero central de Radio Universidad. Tertulia de viernes en Apuntes y Resumen. Análisis, reflexión y debate. Tertulia de viernes en el Noticiero Central.
Volvemos a la tertulia de viernes, ya en la recta final de esta tertulia 8M, tertulia para hablar de las mujeres en la Argentina, en la comarca rosarina y también en el mundo. Pero estamos transitando ya, podemos decir los últimos días, y faltan 20, capaz que estoy muy invadido de ansiedad, pero no importa. El 24M es la gran marcha por la memoria, por la verdad, por la justicia, es la gran marcha por la democracia y tenés que colaborar, te tenés que sumar, no solamente a marchar, tenés tiempo para pensar un montón de cosas, con quién te sumás, con qué columna, a qué parte de la plaza vas, y todas esas cuestiones. Este sábado, o sea mañana, tenés que sumarte a la Peña, tenés que ir a la Peña de la Resistencia, tiene que ver con esto que estamos mencionando, que es armar cosas y momentos populares, transversales, y por supuesto que es necesario el recaudar fondos para poder garantizar una marcha hermosa como es la del 24 de marzo, que viene creciendo desde el 83 hasta hoy. Y mañana 7 de marzo, Peña de la Resistencia en la Vigil. Además de sumarte a la Peña de la Resistencia, podés conocer, si no lo conocías, un espacio hermoso con bocha de historia que también te invito a que te involucres. La anticipada para participar de la Peña está a 5.000 pesos. Lo que te pido es que si no mañana no podés ir, compres la entrada igual. Si podés avisarle a la organización que comprás la entrada para colaborar y no vas, le va a venir muy bien para que pueda quedar un espacio para otra u otro. Acordate que la Peña de la Resistencia se hace mañana en la Vigil, que es Gaboto 450, Gaboto y Alem, marchando a los 50 años. Buffet popular, música en vivo en la Vigil, anticipadas, podés encontrarla en la web, que es la Vigil, donde queda la web, pero bueno, podés encontrarla. Esas cosas que pasan. Te puedo decir la Vigil como la-Vigil, que es la biblioteca, y ahí tenés todo publicado. Vi también en Nietes e Hijos que tienen todo publicado. Esto lo está organizando la Mesa de Derechos Humanos y la Asamblea Organizadora del 24 de marzo. Vuelvo al punto. Mañana es la Peña de la Resistencia en la Vigil, Gaboto 450, 5.000 pesos cuesta la entrada. Para colaborar o para ir a la Peña, comprate una entrada porque es necesario, inclusive colabora a este sentido militante y de acrecentar y profundizar nuestra democracia. Aprovecho a mandarle un fuerte abrazo con Romy en la mesa a esta gran mesa de derechos humanos que mucho viene trabajando desde hace décadas en Rosario, y también a la mega organización, que son las cosas que te ponen súper contentos cuando escuchás debate y mucho más en la particularidad del trabajo que le están poniendo una cantidad de pibada genial, sí, con una fuerza que te marca el nivel de energía, que está bueno eso también. Y bueno, por eso, de cara al 24, camino al 24, si bien estamos hablando del 8, mañana es la Peña para juntar plata, para juntar fondos, y está buenísimo que se sumen. Y para las familias que puedan venir con sus niñeces, porque va a haber un espacio para niños y niñas, así que van a poder estar. La idea es que bueno, que sea como el 24, que ahí creo que es la única marcha que tiene a todos los integrantes de su familia en la calle. Esas son algo de lo más maravilloso que tiene el 24, pero bueno, nada, que vengan, que les esperamos. Peña de la Resistencia, mañana en la Vigil. Ahí podés comprar de manera web, con tu celular podés comprar la entrada, y además mañana nos encontramos ahí. Hablando de actividades, y ya vamos perfilando el cierre, hoy arrancan las actividades de cara al 8M. El 8M cae domingo, que habrá actividades el propio domingo en la calle Recreativa, pero hoy el puntapié inicial, en realidad fue ayer, pero bueno, ya con Lenguas Mutantes también en la Vigil anoche, a las 9 de la noche. Y una película que ya te voy a recomendar, 300 cartas. La Vigilia, ¿arranca a las 18? Dale, vamos. Sí, No se peleen. arranca a las 20 y es en el Paseo de la Diversidad.
Córdoba y el Río, ¿no? ¿Presidente Roca? Córdoba no, No, Corrientes. Corrientes y el Río. Corrientes. Corrientes y el Río. En la Ya, puerta del ya nos Club íbamos a otro Interés. lado. No, Presidente Roca es las 3 de ecología, Las que 3 de es otra ecología, cosa, por claro. eso. Entonces es Corrientes. Corrientes sí. y el Río. Pero es la que no está mal. ¿Y Por eso. qué vamos a tener? Porque hablamos de la actividad y no dijimos qué. Y va a haber cortos del Festival Internacional de Cine Sáfiques. Y después también va a estar Reina como DJ. Reina del Circo. Sí, Reina del Circo. Se van a ir sumando poetas de todas las identidades. Vamos a tener también artesanes y bueno, y va a estar Claudia Flores con sus pinturas. Y quien quiera poner su manta, quien quiera venir a participar de alguna forma, la idea es hacer picnic y estar de vigilia, por esto que venimos diciendo que las lesbianas no nos podemos dormir, porque dormirnos nos costó muy caro. Vigilia, arranca hoy a las 20, Corrientes y el Río. ¿Sofi? No, a ver, bueno, poemas, los poemas, yo le voy a leer uno. Dale. No. Ahí está. No te viniste preparado. No vine preparada. Y bueno, eso, y la idea es poder convocar gente, compartir y conocer nuevas personas para poder, y cada vez ser más, justamente. Bien, estamos hablando del viernes, que es hoy, a las 20 horas, Corrientes y el Río. Ahí donde ves solo la punta de una pirámide, porque esa es la idea, se ve solo la punta de una enorme pirámide que nace del centro de la Tierra, ¿no? Más o Para menos. algún despistado es en la puerta del Club Mitre. Exacto, Literalmente. en la puerta, pero puerta a puerta. Mirá si conocemos más eso que el Paseo de la Diversidad casi, por ir ahí a juntadas. El domingo, calle recreativa. Hay una actividad mañana sábado que no sé quién lo organiza, creo que es la propia municipalidad. A quien le interese, por supuesto que tienen que saberlo, mañana es gratis un espectáculo de electrochongo. Es un chongo que hace muy buen espectáculo. No entiendo muy bien, se los digo a una mesa de mujeres, no entiendo muy bien qué tiene que ver electrochongo con el feminismo, o capaz que sea feminista electrochongo como podemos serlo nosotros, pero de lésbico nada. Razón por la cual me llamó un poco la atención. No sé si está bien que lo estoy diciendo de esta manera y acá, pero quería compartirlo. Sí está Electrochongo en el macro, quien quiera ir a verlo, vaya. Yo te estoy invitando a la peña de la Vigil, pero ahí toda la información la Ahí quedamos vamos a acá. estar en la Vigil. En la Vigil, vamos para la Vigil. El domingo, calle recreativa. ¿Quién puede contar algo de la calle recreativa, la intervención que se va a hacer? Bueno, es una perfo. Nosotras debatimos mucho. Esto tiene que ver también con el debate que surgió si marchábamos el 8 o marchábamos lo pasamos para el 9. Y tiene que ver con ese músculo que digo que tiene la asamblea, ¿no? De poder, de que son todas unas voces que rondan, que tienen el mismo valor, y esto que tienen los feminismos que tensionan, y después está esta cuestión del consenso y de la voluntad de consenso para poder hacer cosas colectivas, comunitarias, etc. Eso es lo más maravilloso, digamos, que tiene el feminismo. Que ojalá lo tuvieran también, y que también lo tienen los movimientos de derechos humanos, porque también es asambleario. Ojalá lo tuvieran otros lugares también. Bueno, entonces ahí se decidió de que, bueno, que era importante visibilizar lo que estaba pasando con estas dos, con la reforma laboral. Principalmente va a estar muy marcada. De hecho, la marcha es trabajadoras y trabajadores, somos todos, todas y todes. Va a haber una fuerte presencia de los sindicatos, porque en la parte de la barredora adelante hay una bandera que vamos a llevar, que es abajo la reforma de Milei y sus cómplices. Que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que está pasando también a nivel de los trabajadores organizados en sindicatos, que hoy por hoy nosotros estamos sufriendo el embate, digamos, esto de no tener el derecho a huelga o de ver cercenado ese derecho, y de la persecución política que se hace porque tener que poner tu nombre con tus datos, con tu legajo en un lugar para poder hacer huelga. Bueno, es dictatorial. Y lo de la perfo es
poder invitar. Perfo Domingo es poder invitar a la marcha del lunes. Van a tocar, vamos a leer el documento entre todas las organizaciones como siempre. Volvimos al lunes, perdón. Es que lo del domingo va a ser una invitación, una perfo, ahí en el río. O sea, quienes estemos en la calle Recreativa nos vamos a encontrar se van a encontrar con algo. Con algo, bien, listo. O sea, no hay que ir a ningún lado más que la calle Recreativa. No, vayan. Y es sobre todo la parte del monumento, ¿viste? Por la tarde va a ser eso, donde va a estar la feria del UTEP. Ahí nosotras vamos a empezar a desplazarnos. Perdón porque estoy media desordenada. Pero es importante decir que el lunes que marchamos, que es a las 5 de la tarde convocamos y que marchamos hacia el Parque Nacional de la Bandera, por calle San Lorenzo, después de la lectura de documento, también van a estar 2 grupos de compañeras que son muy compañeras, una es Ni Tan Santas y el otro grupo que cierra es Girda. Así que bueno, son 2 compañeras que ponen militancia, digamos, y nos vienen a acompañar para que este espacio de la calle también sea un festival. El día lunes, entonces, la convocatoria a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, aquí cerca Diego, de la quería radio. decir que nosotras como Safinas también formamos parte de la asamblea lesbo transfeminista, y justamente que lo que nos gusta es, en relación a lo que dice Romy, es que fue una construcción también que se llame lesbo transfeminista, ¿no? O sea, no fue de una vez y para siempre. Hubo que disputar políticamente y también mencionar lo que no se nombraba, ¿no? Y es muy importante que en esta marcha, por ejemplo, la barredora sigue siendo la misma que el año pasado, donde se visibiliza, como en el Encuentro Nacional de Mujeres, a todas las identidades de ser, todas las formas de ser mujer, ¿no? Las mujeres lesbianas, bisexuales, no binarias, trans, las mujeres afro, ¿no? De pueblos originarios, y esto de poder mencionar que entre mujeres también tenemos desigualdades, ¿no? También hay diferencias entre nosotras y poder superar esas en función de ir por nuestros derechos. Claro. Marchamos por los derechos de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex, trabajadoras. Lunes 9 de marzo, convocatoria a las 17 horas. El punto de encuentro, en este caso, el que estoy leyendo, es el de la Universidad de Rosario, la convocatoria que hace la Universidad de Rosario a las 5 de la tarde con el punto de encuentro en Moreno y Córdoba. Marcha 17:30 de Plaza San Martín hasta el Parque Nacional a la Bandera. Ya le doy paso a Aleja sumando el dato que leía quienes integraron y participaron de la última asamblea, donde hubo una nutrida participación del Frente de Sindicatos Unidos, que mencionamos en algún momento, donde, entre otros sindicatos, está APUR, el sindicato de los no docentes de nuestra universidad, también está COAD, el sindicato de las docentes e investigadores de nuestra universidad, donde habrá marcha de la comunidad universitaria el lunes, y reitero el punto de encuentro, el Moreno y Córdoba a las 5 de la tarde. Vale. Primero quería destacar de nuevo la consigna de la barredora, porque llegar a una consigna a la barredora es una situación complicada en las asambleas, de qué decir, qué no. Fíjense que es abajo la reforma laboral de Milei y sus cómplices. Y dentro de sus cómplices es que entra todo este abanico político, donde están desde figuras de, por supuesto, de los libertarios, pero también las personas del Partido Radical, también del partido, quienes han votado en contra a lo que entendemos como intereses del pueblo, y por supuesto también del peronismo, ¿sí? Esto es importante destacarlo porque no es solamente Milei quien está haciendo esto, ¿no? Es también quienes están en estas instituciones y le dan poderes extraordinarios, le votan las leyes. Eso por un lado. Por otro lado, quería nada más destacar que, dentro del mundo de las políticas públicas están las que son las políticas universales, como por ejemplo la asignación universal por hijo, pero después hay un tipo de políticas que son muy importantes, que son la de discriminación positiva. Las políticas de discriminación positiva lo que hacen es reconocer que no hay igualdad, o sea, podemos hacer un derecho para mujeres, pero si no podemos reconocer que hay mujeres que están en peores condiciones que otras,
las políticas de discriminación positiva tienen como objetivo achicar esa brecha de desigualdad, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, existe el cupo laboral para personas con discapacidad, el cupo laboral para personas trans, porque parte de reconocer que no están parados en el mismo pie de igualdad de derechos. Todo esto es lo que se ha recortado. Entonces, todos estos recortes muchas veces lo que hacen es que quienes tienen que absorber estos recortes, tanto económicos como de tiempo, son los hogares. Dentro de los hogares son las mujeres e identidades feminizadas. Por eso es importante entender que también otra cuestión de las consignas de este 8 de marzo tiene que ver con el endeudamiento de los hogares y el endeudamiento de las mujeres para pagar el supermercado, para pagar el alquiler, etcétera. Entonces, son muchas las consignas que nuclean esta salida a la calle. Es importante que podamos, quienes puedan salir a apoyar esto. Mi consejo para los varones, como ya lo dije otro día, es que si un varón quiere apoyar estas consignas, haga lo posible para que las mujeres participen. Es decir, si tenés hijes, decir, yo me quedo con les hijes para que vos puedas marchar. En el trabajo yo tomo esta tarea para que vos puedas marchar. Y recién ahí, si hicimos todo eso posible, sí invitarles a marchar. Pero en lo posible priorizar que sean las mujeres quienes participemos. Eso no quita que estén excluidos los varones, solamente entendiendo que es nuestro momento de protagonismo. Nos vemos el lunes a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Traigan sus carteles, sean creativos, vengan a un momento de disfrute en este marco de estar sintiéndonos tan mal y angustiados por esta coyuntura. La marcha es un acto reparatorio, así que por favor salgamos a contagiar un poquito. Le mando un beso y abrazo enorme a todas las profesoras de nuestra universidad, a todas las estudiantes de nuestra universidad y también, por supuesto, a las trabajadoras no docentes. Entre ellas, la Paula. Eso es de un pueblo, eso es de un pueblo del interior de la provincia de Santa Fe. Somos de un pueblo de la Argentina, un hermoso pueblo, el mejor pueblo. A Paula Durán, que es una de las integrantes de la usina de datos, acaba de llegar Desigualdad de Género en Números, 8M, en el marco del Día Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias e Intersex, trabajadoras. La usina de datos junto al área de género y de sexualidad de la Universidad de Rosario presentaron una nueva edición del informe Desigualdades de Género en la Ciudad. En esta edición se actualizan los principales indicadores analizados de años anteriores y se incorporan nuevas mediciones y dimensiones de análisis. Los datos no son un fin en sí mismo, sino un insumo clave para comprender las distintas formas en las que las desigualdades se expresan y afectan de forma diferenciada a varones y de mujeres. El informe completo se puede ver en el repositorio de la Universidad de Rosario. El lunes te pasamos el informe completo si no lo leíste. Ten en cuenta que podés ir a ver hoy o el domingo la película 300 cartas, que es una película del rosarino Lucas Santana junto a Cristian Mariani, Gastón Frías, Bruno Giganti, entre otros, hicieron esta comedia romance que dura 90 minutos, que se estrenó ayer en el Cine El Cairo. 4.000 pesos está la entrada general, después hay diferentes descuentos. Ten en cuenta que la película 300 cartas va a ser hoy a las 18 horas en El Cairo o el domingo a las 22:30 en El Cairo. No te la puedo recomendar porque no la vi, pero anda a verla y charlamos el día lunes. Ten en cuenta que mañana hay asamblea LGBTQNB+, en la ciudad de Rosario, las asambleas del colectivo de Orgullo Rosario 2025 y a la eternidad, pero desde este 2026 serán todas abiertas para que participe absolutamente toda la comunidad de la comarca rosarina. Mañana, asamblea abierta del colectivo LGBTQNB+, a las 11 horas en ATE San Lorenzo 1879. Entre otras cuestiones está el debate de lo que significa el 8M y también el posicionamiento que vienen teniendo distintos sectores políticos que por supuesto amerita debate profundo. Llegamos al final. Euge, Ale, Sofi, Romy, gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. Gracias. Buen fin de. A ustedes.